Bien, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta nueva tutoría de la asignatura de Lengua y Literatura para esta primera evaluación. Seguimos, como sabéis, en el bloque 1, en el tema 2, y vamos a ver en esta ocasión todos los temarios, o sea, todos los tipos de texto que comienzan a partir de la página 77 de este tema 2. Anteriormente a esto, veis que en la página 64 empiezan las cuestiones ortográficas y de puntuación. Es decir, las reglas para redactar textos, el uso de la coma, el uso del punto, de los dos puntos, el punto y coma, de los puntos suspensivos, en fin, de todas estas cuestiones que nos van a servir para hacer una buena redacción en nuestros exámenes y para tener en cuenta que no se pueden cometer faltas o que no se deben en la medida de lo posible, porque todas las faltas que se cometan pueden llegar a bajarnos la nota y pueden llegar a hacer que suspendamos. Así que vamos a intentar cometer el menor número de faltas posibles y de errores posibles, ¿vale? Bien, entonces vamos a seguir con el tema de los tipos de textos, que aunque es un tema que no quiero que os aprendáis de memoria, sí que quiero marcar, digamos, qué cosas son las importantes, para que así podamos centrarnos en estas, estudiarlas y así aprovechar el tiempo, ¿no? Porque es un tema bastante largo, entonces me interesa verlo con vosotros. Bien, como os digo, voy a empezar esta tutoría en la página 77. En esta página vamos a ver todo lo que es la introducción de los tipos de textos cotidianos. Quiere decir que, como os decimos aquí, en nuestra vida cotidiana tenemos que recurrir al lenguaje comercial, es decir, a un lenguaje que no utilizamos normalmente, con el que no nos comunicamos con nuestra familia o con nuestros amigos, sino que es un tipo de lenguaje con el que intentamos resolver diferentes cuestiones o realizar gestiones que implican normalmente a la administración o alguna institución pública, alguna empresa, en fin. Es un lenguaje un poquito más correcto del que solemos utilizar a diario, en nuestro día a día. Las características del lenguaje comercial son, como vemos aquí, tiene un carácter expositivo, es decir, tiene la intención de comunicar algo, de exponer algo que sucede. Además, predomina la objetividad. Solamente queremos saber o queremos decir lo que sucede sin entrar en valoraciones personales, ¿no? Hay que ser conciso, hay que ir al grano, digamos, sin adornos. Y además el léxico suele ser muy específico. Si estamos hablando de, como os digo aquí en estos ejemplos, estamos hablando de una reclamación en un comercio, pues tenemos que ir a lo exactamente lo que queremos decir, sin adornos. Queremos decir lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido y por lo que queremos pedir una compensación o queremos hacer una reclamación. Como os digo aquí, todos estos documentos o todas estas cartas de carácter comercial serían, pues por ejemplo, las solicitudes que hacemos a cualquier empresa, los cambios de datos cuando nos mudamos de domicilio y tenemos que comunicarlo a determinadas empresas o determinadas instituciones, las sugerencias que se hacen, aquellos formularios en los que podemos rellenar campos para mejorar la atención o cuando nos piden nuestra opinión, en fin. Todos estos documentos serían tipos de textos cotidianos y tipos de textos que se diferencian de lo que es nuestra comunicación habitual, pero que debemos saber hacer y debemos saber gestionar. En nuestro siguiente apartado vemos que el primer texto que nos presentan aquí es el currículum. A mí me parece que este apartado sí me gustaría que lo leyerais, porque aparte de darle un valor para estudiar y de cara a esta asignatura, aparte os va a servir mucho de cara a vuestra vida profesional. Es decir, el currículum es un documento imprescindible en la búsqueda de empleo, o sea que en estos tiempos en los que la búsqueda de empleo es algo que hacemos habitualmente o que la mayor parte de la población pues ha tenido que realizar en los últimos meses, pues hay que saber cómo se hace. Hemos de tener en cuenta que el currículum debe ser claro, conciso y correcto. Además, se puede o se debe ordenar según los datos, dirección, formación académica, experiencia profesional, y también se debe ordenar cronológicamente. Hay que destacar siempre lo más reciente, o por lo menos esa es la opinión que yo tengo, para que quede constancia de lo último que hemos hecho y de lo que puede encajar en esa posible oferta de trabajo. Aquí en el temario veis que
el libro os habla de que antes de escribir el currículum hay que tener bien clara la información que vamos a dar, seguir un orden, presentar los datos de manera, como os digo, clara. Y además os habla de unas partes. Las partes son muy variables, cada uno puede añadir o quitar algunas de ellas, pero las imprescindibles de datos personales. Formación o historial académico, formación complementaria y experiencia laboral, esas son básicas. El resto ya, bueno, son un poco más accesorias. Además del currículum, hay otro documento que es, para mí, es igual de imprescindible e igual de importante que el currículum, que es la carta de presentación. La carta de presentación es un documento que, digamos, acompaña y que se lee antes del currículum. Es la oportunidad de que el receptor, aquel a quien entregamos nuestro currículum, nos conozca un poquito más, ya que en el currículum los datos son esquemáticos y apenas hay redacción. Lo que hay es una numeración o una ordenación de nuestro historial académico, lo que ha sido nuestra experiencia laboral, pero no hay narración apenas y en realidad no se puede ver demasiado bien qué tipo de candidatos somos. Entonces, con la carta de presentación, pues sí que se refleja el interés, por ejemplo, que tenemos por esa empresa, cosa que en el currículum no tiene cabida. Y además la empresa no tiene otra forma de hacerse una idea sobre nosotros, que analizando el currículum y la carta que lo acompaña. Generalmente recomendamos que se añada una fotografía en el currículum porque siempre, bueno, es un valor añadido, es un punto más, la presencia también es algo muy importante, la imagen en el mundo que vivimos, por lo tanto, antes no era tan habitual encontrar una foto en el currículum, pero ahora sí que lo es. El estilo de redacción debe ser personalizado, como os decimos aquí, aunque siempre manteniendo la buena redacción, la calidad, la ausencia de faltas de ortografía y la concisión, es decir, ir al grano, no aburrir al que lo está leyendo. Bien, también veréis aquí las partes de una carta, pero bueno, ya son cosas menos importantes. Lo que me interesa que sepáis es estos dos documentos, lo importantes que son y que además sepamos redactarlos para nuestra propia búsqueda de trabajo, para nuestro propio beneficio, digamos, no solo para el examen. Las cartas de presentación, como veis, pueden ser de muchas clases. Hay algunas que responden a un anuncio o a una oferta y en cambio hay otras que tienen iniciativa propia. Es decir, aquellas que están enviadas a través o por una oferta de trabajo y aquellas en las que no hay oferta de trabajo, pero aún así nosotros queremos hacerles llegar nuestro currículum. Bueno, como veis, seguimos hablando de las cartas de presentación y yo ya me había pasado, por eso he vuelto a la diapositiva de la carta de agradecimiento y la entrevista. Bien. La carta de agradecimiento es ese documento que se envía después de una entrevista de trabajo y si optamos por enviarla, lo ideal es que el entrevistador, la persona que nos ha atendido, la reciba en un plazo de pocos días, 2 o 3, ¿no? Digamos que si la carta de presentación precede a nuestro currículum, la que lo sigue inmediatamente sería esta. Hay que tener en cuenta el tipo de empresa a la que hemos ido a hacer la entrevista, el tipo de puesto, hay que tener en cuenta muchas variables, pero sí que es cierto que se recomienda, es muy recomendable pues enviar esa carta de agradecimiento. Aunque aquí en el temario la entrevista la pongamos después, la expliquemos después, yo he preferido anticiparme y colocarla antes, puesto que la entrevista es previa a la carta, ¿no?, de agradecimiento. Entonces, durante una entrevista de trabajo, ¿qué hemos de conseguir? Porque a veces se nos olvida, a veces vamos a una entrevista y no sabemos muy bien cómo actuar y qué tipo de información debemos memorizar, qué tipo de cosas debemos guardar para después analizarlas en casa y demás. Y bueno, como en cualquier situación de este tipo en la que se nos valora y se nos pone, digamos, nos ponemos ante otra persona para que esa persona valore si estamos preparados, para que juzgue un poquito cuál es nuestra preparación para el puesto, pues tenemos que tener una planificación, ¿no? Entonces, cuando vamos a una entrevista tenemos que saber, en primer lugar, que tenemos que conseguir información acerca de la empresa en esa entrevista. Tenemos que saber cómo funciona, cómo se organiza, qué posibilidades nos ofrece, ¿vale? No estamos hablando de cuando vamos a una entrevista y por encima de todo queremos el puesto. Estamos hablando, bueno, pues de ese tipo de entrevistas en las que a lo mejor nos toca, pues tener una estrategia, ¿vale? Un poco más complicadas. Después, la segunda cosa que tenemos que tener muy clara es que tenemos que informarnos sobre el puesto.
Estamos muy interesados, pero hay que ver el puesto, el tipo de puesto que es, si el horario nos cuadra, el salario, en fin, todas esas cosas. En tercer lugar, convencer al entrevistador de que somos el mejor candidato. Cuando ya todo eso lo tenemos satisfecho, esa información que hemos recibido, pues ya creemos que es aceptable, y lo siguiente es convencer al entrevistador, ¿no? Entonces, digamos que ahí pues tendríamos ese paso previo a la carta de agradecimiento. Aquí en el tema, en la página 87, vemos que, bueno, se os dan muchísimos consejos, que algunos son muy, muy importantes, y sobre todo, por ejemplo, ya más allá de la formación que tengamos, para mí los más importantes son pues, cuidar la presencia y transmitir sensación de seguridad. La mirada, la postura, en fin, la positividad, todo eso, siempre para cualquier tipo de trabajo y cualquier entrevista es válido y además es una buena baza que jugar. Bueno, la carta de agradecimiento, que sería lo siguiente, pues eso, el escrito que después vamos a enviarle, ¿para qué? Para mantener el contacto con la empresa, para seguir o continuar en la misma línea que hicimos la entrevista. Es decir, continuar pensando que seguimos muy interesados y que además, digamos que no hemos olvidado esa entrevista y seguimos agradeciendo la oportunidad que se nos ha dado. Entonces, es muy importante que la tengamos en cuenta. A continuación, lo que vamos a ver son ese tipo de documentos que vienen también en este tema y que son muchos y de los que no quiero que aprendáis todo. Me gustaría que lo leyerais porque es un tema muy interesante que además os va a valer para vuestro día a día, pero sobre todo me interesa que lo leáis, que leáis cómo se desarrolla un contrato, qué debe contener, ¿no? Porque hay cosas que a veces no pensamos o no sabemos o no creemos que tengan que contenerla. Tiene que contener los datos de la empresa, los del trabajador, la fecha en la que se inicia ese trabajo, la duración, el tipo de contrato, el objeto, es decir, las funciones, categoría profesional, demás, que vamos a desempeñar. También las condiciones en las que se va a prestar el servicio, o sea, el lugar, los días de la semana que vamos a trabajar o el horario. El periodo de prueba, las vacaciones, la remuneración, por supuesto, y el convenio al que se adhiere nuestro puesto de trabajo. Además, el contrato debe estar firmado por ambas partes y debe ser presentado en la oficina de empleo que corresponda. Esto es muy importante y creo que es bastante, bueno, pues eso, bastante importante que lo aprendáis, estas cositas, ¿eh? No vamos a seguir aprendiendo cosas sobre el contrato, simplemente vamos a memorizar un poquito esas condiciones. La siguiente clasificación de documentos sería la convocatoria. Es un documento breve que elaboran las empresas, las instituciones públicas o las privadas y mediante el que se invita a personas para concursar o informar o darles un trámite. Digamos que tiene una estructura determinada con título, convocatoria, orden del día y cierre. Y bueno, tampoco quiero que os detengáis mucho en esto. Las órdenes del día pues son la lista de asuntos o la relación de asuntos que vamos a discutir en una reunión o en una asamblea. Por ejemplo, en una reunión de vecinos, el orden del día está compuesto por los puntos que se van a tratar durante esa reunión. Bien, las actas de reuniones pues son, digamos, como la relación formal exacta de lo que ha sucedido en esa reunión. Los folletos, que sería la siguiente clasificación que nos viene en el libro, pues digamos que es el instrumento divulgativo o publicitario que se encarga de promocionar una compañía, un producto, un servicio y que tiene más que ver con la publicidad que con otra cosa. Me interesa que lo leáis un poquito por encima, pero bueno, no es demasiado importante. Las instrucciones, pues bueno, la instrucción es una variedad discursiva que prepara al receptor para incrementar sus capacidades en el futuro, ¿no? O sea, que nos dice cómo hacer algo, por ejemplo, ¿vale? Los avisos son los mensajes que quieren o que pretenden que el destinatario participe, reflexione y demás. El memorando o memorándum es la manera de comunicar en forma breve asuntos de carácter administrativo a personas de una empresa, institución o una dependencia de gobierno. Bien, pasamos muy rapidito, como veis, por todo esto, porque solo quiero que le echéis un vistacito. La circular es una carta que se redacta en forma personal y que se imprime sin los datos del destinatario. Por ejemplo, se pasa una circular en la empresa para hacer saber a todos que el comedor ha cambiado de ubicación o que hay alguna condición
en la empresa que se ha modificado. Entonces se envía a todos los destinatarios, pero no se coloca nombre en la carta. No va dirigida a nadie en concreto. Las instancias son esos documentos que se rellenan para solicitar algún trámite de la administración, para gestionar algún asunto que tengamos pendiente con la administración. También tiene una estructura, la podéis leer, pero vamos, veréis que es todo demasiado, bueno, pues, que es todo muy habitual. Encabezamiento, cuerpo, comunicación y cierre. O sea, es todo siempre en ese mismo orden. Las solicitudes son los documentos que utilizamos para pedir algo, para solicitar algo, para, por ejemplo, solicitar una beca o alguna ayuda, pues lo que tenemos que hacer es rellenar eso, una solicitud que evidentemente tendrá nuestro nombre, nuestros datos, lo que solicitamos y la fecha y a quién se lo solicitamos. Tenéis muchos ejemplos y son bastante interesantes porque así veis de lo que estamos hablando. Los leéis y veis un poquito cómo funcionan e incluso os pueden servir de ayuda en algún momento de vuestra vida. Bueno, el siguiente, penúltimo ya, o antepenúltimo mejor dicho, son las reclamaciones. La reclamación es una petición o a través de la cual intentamos que se nos resuelva un determinado problema. A lo mejor hemos tenido pues eso, un problema en un comercio o durante un transporte y lo que hacemos es pedir la famosa hoja de reclamaciones. En ella pues podemos exponer lo que no nos parece justo y digamos que esperamos la resolución de ese problema. Aquí os ponen también cómo realizar esa reclamación, cómo se organiza y también puede ser interesante que lo leáis. Los reglamentos, que sería el penúltimo tipo de texto que vamos a tratar, son normas jurídicas de carácter general cuyo rango es inmediatamente inferior a la ley y bueno, todo esto es bastante lioso, pero bueno, en fin, de lo que se trata es de que los reglamentos entendamos que son una lista de reglas o de normas de obligado cumplimiento, ¿vale? El informe, como tenemos aquí último punto de este apartado, sería la exposición de datos o hechos comprobables sobre una persona o sobre asuntos varios. Un informe es aquel documento que, por ejemplo, se puede realizar en una empresa sobre un área de esa empresa. Un informe de cuentas, pues, tratará y hará de listado de todas esas cuestiones relativas al departamento de cuentas que sean importantes y que sea necesario informar, por ejemplo, a un superior, ¿vale? El siguiente punto que vamos a ver son las bibliotecas. Dentro de este punto sería el número 5 y, como veis aquí, es bastante interesante que lo leáis porque, bueno, es una parte de nuestra vida cultural que seguramente habéis visitado más de una vez y que, bueno, pues no nos viene nada mal leerlo y ver qué tipo de instituciones, qué divisiones hay dentro de ella, en fin. Como veis aquí es el lugar donde guardamos los libros, literalmente, aunque después el significado se puede extender a otro tipo de formatos. Por ejemplo, una biblioteca de películas, ¿no? Pues seguiría siendo, digamos, una biblioteca o videoteca o mediateca, pero digamos que nosotros podemos llamar biblioteca toda aquella recopilación de libros, CDs, cómics, tratados, películas, en fin, que se encuentran en una institución, dentro de un lugar, que sea público o privado, permite tomar prestados esos libros y devolverlos en un tiempo determinado. Además, si en algún momento queremos leer un libro que la biblioteca no posee, podemos redactar lo que aquí hablamos, que es una desiderata, y si la biblioteca lo acepta, nuestro libro será adquirido para que podamos disfrutar de él. La biblioteca tiene muchas funciones, como vemos aquí, una función preservadora y conservadora de impresos y de documentos, además una función formadora, porque su objetivo es educar, una función recreativa, porque tiene también la finalidad de entretener, de provocar el gusto por la lectura, la función social, por supuesto, investigadora, porque nos aporta materiales para poder desarrollar tareas de investigación, función práctica, en el sentido de que mediante ellas obtenemos respuestas a nuestras preguntas o a nuestras inquietudes, y función de difusión de la información, porque podemos encontrar muchos y muy diferentes tipos de datos. Las bibliotecas se clasifican atendiendo a varios criterios, por ejemplo, de qué fondos tengan o a quién van dirigidas
y además quién las subvencione o las acoja. Las nacionales, las universitarias, las escolares, las públicas y las especializadas. Podéis leer un poquito cada una de ellas qué tipo de características tiene. Luego nos hablan de las bibliotecas infantiles, del bibliobús, las bibliotecas y de la biblioteca virtual, que cada vez más se está haciendo y se está abriendo paso en nuestra sociedad. Bien. El siguiente punto y último ya de este tema serían las tecnologías de la información y la comunicación, que son las llamadas TIC. Agrupan los elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de informaciones, ¿no? Por ejemplo, informáticamente a través de Internet y de las telecomunicaciones. ¿Qué significa exactamente o qué aparatos son los que hacen posible las tecnologías de la información? Pues tanto la radio como la televisión, el ordenador, el teléfono, todo ello favorecen que se puedan realizar comunicaciones a través de los medios, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que echéis un vistazo también a este apartado, al desarrollo de Internet, a lo que ello ha supuesto a los periódicos, por ejemplo, online, que ya tienen una tasa de lectura muy elevada, casi equiparable al formato en papel. También los blogs, los vídeos, el fenómeno YouTube, en fin. Todo este tipo de cosas con las que seguramente estaréis muy familiarizados. La aplicación que tienen en el sistema educativo también es muy amplia y la utilizamos, por ejemplo, en este momento. Nosotros, gracias a esas tecnologías de la información y la comunicación, podemos estar ahora grabando estas tutorías y después podéis verlas vosotros en casa. Con lo cual nosotros también estamos disfrutando de esta tecnología y estamos aprovechándola. Las características son las que aquí os explicamos y esto sí que quiero que lo leáis porque son bastante importantes. O sea, me gustaría que las aprendierais, que supierais lo que significa cada una de ellas. Esto es bastante susceptible de caer en el examen. Todos los años creo que aparecen y nos gusta que sepáis que algo que está tan de actualidad, pues eso, que manejéis muy bien este tipo de cosas. Que sepamos qué es lo que significa inmaterialidad. La inmaterialidad significa que la información que aparece en las TIC no está sujeta y no está atada a un medio físico. Normalmente los dispositivos para transmitir esta información son discos, son CDs o memorias, en fin, son dispositivos en los que no vemos la información impresa ni física, sino que la vemos digitalizada, ¿vale? Eso significaría que es transparente e inmaterial, o virtual, también es lo que se suele decir. La segunda característica sería la instantaneidad, es decir, que las autopistas de la información son medios de transmisión muy rápidos, en muchos casos instantáneos, ¿no? Estamos muy acostumbrados ya a los chats, al WhatsApp, en fin, a todos esos medios que nos permiten, al correo electrónico, por supuesto, que nos permiten enviar y recibir información de forma instantánea, en el momento. No todas, porque por ejemplo en los foros la instantaneidad, bueno, digamos que se produce de un lado. Tú envías un mensaje, pero queda ahí hasta que el usuario pueda recuperarlo, en fin. La posibilidad está, aunque no se utilice o no se desarrolle por ambas partes, por receptor y destinatario, por emisor y receptor, pero está presente y es posible, que es lo importante, ¿no? Entonces llevamos dos, que son la inmaterialidad y la instantaneidad. Después veremos que gracias a este tipo de tecnologías se han acuñado términos como el ciberespacio, ¿no? Para definir ese espacio virtual, ese lugar que no podemos tocar físicamente, pero que está ahí y que dentro de él se aloja nuestro mensaje o nuestro email, ¿no? La siguiente característica sería que las TIC suelen ser aplicaciones multimedia, es decir, programas que han sido desarrollados a través de una interfaz que nos permite pues, manejarla fácilmente y hacerla accesible a todos los usuarios. Son entornos interactivos que permiten pues eso, que cualquier usuario pueda aprovechar los recursos que se le ofrecen. La última y ya pues cuarta característica sería la transmisión de información por diferentes medios. O sea, la posibilidad de transmitir información
a través de texto, imagen, sonido, animación, en un mismo documento. Cuando leemos un libro, el libro solamente puede ofrecernos letras e imágenes, pero cuando estamos ante un documento multimedia, ante un documento tecnológico, este documento puede albergar movimientos, sonidos, en fin, además de las imágenes y las letras, ¿no? Como veis, hemos terminado este tema y hemos acabado con él pues, hablando de las tecnologías de la información. Como veréis, hay partes que nos hemos saltado, entre comillas, y esas se refieren a la que os recordaba antes del tipo de las correcciones ortográficas, ¿vale? También nos hemos saltado, digamos, esas páginas en las que hablábamos de narración, descripción y demás, porque ya las dimos en el primer tema. Ya hablamos de los textos dialogados, narrativos, expositivos. Entonces, como era lo mismo que habíamos dado en el primer tema, lo he obviado. Sí quiero que le echéis un vistazo, ¿vale? Estoy hablando de las páginas que encontramos justo antes de las cuestiones ortográficas, es decir, concretamente desde la 56 en adelante, de la 57, mejor dicho, en adelante, el punto 1, 2, 3, desarrollo de diferentes tipos de textos. Quiero que le echéis un vistazo, pero es lo mismo, es la misma información que encontrábamos en el primer tema, con lo cual por eso no he querido redundar de nuevo en ello. Para el siguiente día, procurad tener leído todo el tema de los medios de comunicación, ¿vale? Todo el tema 3. No es demasiado largo, son apenas 30 páginas o 40 y bueno, me gustaría que lo tuvierais leído para que así pudiéramos abarcarlo todo. Es un poquito extenso, pero como es mucho más cortito que el resto, yo creo que en una tutoría nos da tiempo y podemos verlo y así adelantar de cara al examen. Pues nada más, espero que os haya servido de ayuda esta tutoría y cualquier cosita que necesitéis, cualquier duda, ya sabéis, me la comentáis. Hasta luego.